Gracias a todos los presentes. Bueno, vamos, pues, como se imaginarán, con la volatilidad que ha tenido los mercados a lo largo de estos últimos 6 meses y en particular los últimos 2 meses. Hemos recibido muchas llamadas y muchas preguntas, parte de las cuales hemos tratado de incorporar a esta presentación. Trataremos de contestarlas de la manera más clara y precisa posible, y aquello que no quede claro vendrá en sus preguntas y respuestas. Y si no quedase claro algo hoy día, trataremos de contestárselas por correo a los que hagan esas preguntas. No podamos por tiempo o por falta de información contestar hoy. Así que vamos con la primera página, Pía, por favor. Bueno, primero que nada, la economía global se encuentra en un franco proceso de desaceleración. Este era un cálculo, este es un estimado de PBI para el mundo y nos vamos a enfocar, como siempre, en particular en las economías desarrolladas. Hasta hace unos cuantos días Estados Unidos todavía tenía una tasa estimada de crecimiento para este año de 2.5%. Hoy día la Reserva Federal de Estados Unidos, de hecho, cambió ese número y el pronóstico actual es de 1.7%, o sea que cada vez vemos más que los estimados de crecimiento se van reduciendo. Y en el cuadro de la derecha vemos la evolución de los Productos Brutos Internos de Estados Unidos, Europa y China, y vemos claramente el efecto que tuvo la pandemia en el año 2020, esa brusca caída del Producto Global, en particular en Estados Unidos, el fuerte rebote que tuvo como resultado de las medidas de estímulo fiscal y monetario, y la desaceleración que estamos viviendo hoy día, ¿no? Si vemos los siguientes cuadros, y por favor pasa a la próxima página, María Pía, vamos a ver que no solamente estamos hablando de PBI, que es un indicador que básicamente nos habla de lo que ya pasó, sino que varios indicadores líderes, indicadores que nos dan alguna idea de lo que está pasando actualmente y que de cierta forma nos dan un pronóstico de lo que podría pasar en los próximos 12 y 18 meses. Decía que estos indicadores ya nos confirman que hay una desaceleración de la producción a nivel global. Vamos a la siguiente página simplemente para agregar información, esto es lo que se llama Purchasing Managers Index, que es básicamente el índice de encuestas a gerentes de compras, tanto en compañías de manufactura como de servicios. Y lo que esto nos dice, básicamente porque buena parte de los indicadores de países desarrollados están en el recuadro de arriba a la izquierda, es que si bien estas economías siguen creciendo, lo hacen a tasas cada vez menores, ¿no? Esto ya nos da un indicador de que este proceso, que confirma este proceso de desaceleración del que veníamos hablando. Vamos a la siguiente página. Y este proceso de desaceleración se está dando básicamente como producto de medidas de política fiscal y monetaria que tienen por objeto moderar la demanda global. Es decir, se quiere que los consumidores no estén tan activos a nivel global. Lo que estamos viendo en estas páginas es que básicamente hay una propensión a subir tasas de interés a nivel global. En Estados Unidos en particular, la tasa actual, la tasa de junio, eso está en el cuadro a la derecha, está en 1.75%, esta es una tasa que el año pasado estaba en 0%, básicamente. Como decía hace un momento, esto es parte de un esfuerzo, tanto de política fiscal como monetaria, para disminuir el crecimiento, o disminuir la fortaleza de la demanda de países desarrollados. Ahora, ¿por qué se está tratando de moderar la demanda global? Bueno, básicamente porque estamos inmersos en un proceso inflacionario que no hemos visto en mucho tiempo, y eso lo vamos a ver a continuación. Pía, si puedes ir a la próxima página, estamos viendo que los bancos centrales del mundo están en un proceso de remoción de política, de flexibilidad en su política monetaria. ¿Qué significa esto? Básicamente que están dejando de comprar, de emitir, ¿no? Básicamente papel, y lo voy a poner en términos relativamente simples, y están subiendo las tasas de interés. La tasa de interés sobre las cuales los bancos centrales tienen control es la tasa de interés de corto plazo, es la tasa de interés
que le pagan a los bancos que depositan sus excedentes en el Banco Central. Y en función a esa tasa se arman todas las tasas de mercado en el resto del mundo. Y así lo que vemos es que, por ejemplo, la tasa del bono de gobierno de los Estados Unidos a 10 años, que es ese grafiquito de la izquierda, ha pasado de estar en, qué sé yo, 0.5% en los momentos álgidos de la pandemia, a transar a 3,5% hace un mes y hoy está transando a 2.8%. Y lo que hay en el cuadro de la derecha es básicamente el diferencial que hay entre el bono de 10 años, este rendimiento que acabamos de ver de 2.8%, y el bono de 2 años también del gobierno de Estados Unidos. Breve ejercicio teórico acá. Cuando uno presta plata a un plazo más largo, uno aspira a recibir una tasa de interés más larga que si uno presta tasa a un plazo más corto. Lo lógico sería que si yo tengo un bono de gobierno de 2 años que rinde, por decir 1%, el bono de 10 años tiene que rendir algo más, pongámosle 2%. Eso es lo normal en una economía que está creciendo. Cuando una economía empieza a entrar en moderación o a decrecer o directamente en recesión, esta curva se invierte, es decir, los inversionistas están dispuestos a tomar tasas menores en un bono de 10 años que en uno o 2 años. ¿Por qué? Porque la percepción que tiene es que si va a haber una recesión, la Reserva Federal va a tener que bajar las tasas de interés y por lo tanto me voy a beneficiar más teniendo el bono de 10 años. Entonces, estoy dispuesto a recibir una tasa menor. Y es muy raro, pero a veces esa relación es negativa, es decir, la tasa de 2 años pasa a pagar, el bono de 2 años pasa a pagar, a tener una tasa de interés más alta que la del bono de 10 años. Eso se ha dado recientemente en marzo y estamos viéndolo, vimos el día de ayer, no sé cómo cerró el mercado hoy, pero tengo la impresión de que hoy día no cerró en niveles negativos. 9 de 10 veces que ha pasado esto había una recesión, en los 12 meses siguientes. Así que esto está básicamente confirmando que el mercado está percibiendo que estas medidas de política monetaria están o podrían causar una recesión. Entonces, y esto es una parte importante del debate porque finalmente si la economía americana, y estoy usando la economía americana como un proxy, pero básicamente es la realidad de todos los mercados desarrollados globales. Si la economía americana empieza a moderar su crecimiento y directamente entra en recesión, lo más probable es que vamos a ver menos ganancias a nivel empresarial y eso es algo que se refleja en los precios de las acciones, cosa que va a tocar Roland en un momento. Ahora, vamos al siguiente cuadro, Pía, por favor. Okay. Y esta es básicamente la esencia del problema que estamos viviendo hoy en nivel global. En el cuadro de arriba a la izquierda tienen el IPC, el índice de precios al consumidor para Estados Unidos, Europa y China, y vemos que en Europa y Estados Unidos estamos a niveles que no se ven en este gráfico, pero son los más altos desde 1981. O sea, se hizo una inflación básicamente fuera de control. La inflación normalmente es producto de un desequilibrio entre oferta y demanda. O sea, si hay mucha más demanda, si hay mucha más demanda por algún producto que producción de ese producto, lógicamente los precios de ese producto van a empezar a subir. Lo hemos visto N veces y para los que han seguido economía, digamos, el grafiquito de oferta y demanda es casi una ley de la física a estas alturas, ¿no es cierto? Y este desequilibrio que estamos viendo, en el cual la demanda global supera la oferta de bienes y servicios, es producto de dos procesos contrapuestos. Y voy a tratar de resumirlos en términos muy simples. ¿Qué pasó? Tuvimos una pandemia y para reducir los efectos negativos de la pandemia, o sea, básicamente la pandemia significó todo el mundo a su casa, nadie va a trabajar, para paliar estos efectos negativos, lo que tuvimos es a nivel global un esfuerzo enorme, tanto de política fiscal, es decir, gobiernos centrales, como política monetaria, es decir, de los bancos centrales, para ayudar a los consumidores a nivel global. Entonces, ¿qué tuvimos? Y acá voy a utilizar solamente como ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un déficit fiscal de 12%, o sea, sin precedentes, durante el año 2020. Es decir, se gastó una barbaridad de plata para mandarle cheques a la gente a su casa,
para que puedan pagar la renta, para que puedan seguir consumiendo, se les mandó cheques a las empresas para que puedan seguir pagando planillas, etcétera, etcétera. Y por el lado de política monetaria, Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, bajó sus tasas de interés a cero y expandió su balance. ¿Y a qué me refiero con esto? El Banco Central normalmente da liquidez como comprando activos en el mercado, activos financieros que pueden ser, normalmente son bonos, tanto del Tesoro como bonos hipotecarios. Bueno, el Banco Central americano, la Reserva Federal, pasó de tener algo así como 4 trillones de dólares en activos a tener 9 trillones de dólares en activos. Es decir, duplicó la cantidad de plata que suelta al mercado, y esto lo hizo bruscamente, esto se hizo muy rápidamente. Este incentivo a la demanda, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal, tuvo como efecto una rápida recuperación. Vimos ese cuadro primero que, si bien hay una caída muy brusca del producto a comienzo de la pandemia, también hay un rebote muy rápido. Y digamos, para los que estaban en el mercado en ese momento, el año 2020 fue un mes en que en marzo la bolsa se había caído 30%, pero terminó el año, no sé, 20% arriba. Así que fue un año en el cual se percibió rápidamente que la economía se iba a recuperar muy rápido por la vía de estos incentivos. Ahora, claro, estos impulsos, si bien ayudaron a una recuperación rápida, probablemente se mantuvieron, y bueno, ahora lo tenemos claro, por un periodo más largo de lo que la prudencia aconseja. Así es que, como producto del combate de la pandemia, tuvimos un desembalse de ayuda a través de política fiscal y monetaria, que de hecho duró hasta bastante entrado 2021. O sea, el gobierno americano ya de Biden decide prolongar la emisión de cheques y el pago a la gente en su casa. Ok, entonces tenemos por ese lado una demanda sobreestimulada como una forma de evitar los efectos más perniciosos de la pandemia. Por otro lado, la pandemia tuvo un efecto negativo sobre la oferta, porque lo que tuvimos desde el comienzo es que las restricciones a la movilidad cortaron varias cadenas de producción global en varios puntos, y de hecho desde la segunda mitad del 2020 ya se empezaron a percibir problemas de oferta en muchos activos, ¿no? Y la verdad que llegó un momento en que las autoridades monetarias y fiscales globales esperaban que, bueno, la pandemia se acaba, vamos a retirar esos estímulos, y en la medida en que las cadenas de suministro se restablezcan, es decir, por ejemplo, China empieza a producir otra vez la demanda estará sobreestimulada, pero van a haber otra vez bienes que van a fluir, y tanto la demanda como la oferta se van a volver a encontrar, y esto se va a equilibrar. Bueno, lo cierto es que esto no se dio de una manera fluida, y en particular no se previeron dos fenómenos importantes. Uno, la persistencia del gobierno chino en su política de COVID-0, que básicamente ha mantenido las restricciones de movilidad hasta hace un par de meses. Es decir, hemos tenido la gran fábrica del mundo cerrada. O sea, tenemos por un lado una demanda sobreestimulada y por otro lado una oferta relativamente restringida, en la medida en que, uno, China ha seguido estando sometida a una serie de restricciones de movilidad, ¿no? Y segundo, y muy importante, también la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Y la guerra Rusia-Ucrania tiene en particular un efecto de restricción de la oferta de petróleo, que es una materia prima básica, ¿no? Si uno ve, de hecho, en el cuadro de la derecha, en el IPC desagregado, el principal componente en este aumento de inflación es energía, ¿no? Uno ve energía, 30.3 en abril, 34.6 en mayo, y todo lo vinculado a combustible, materia prima, energía, gasolina, combustible, así que todo eso explota. Entonces, esos son los dos fenómenos contrapuestos de lo que hablaba, que generan esta inflación. Entonces, en este contexto no queda otra, y vamos a la siguiente página, Pía, no le queda otra tanto a los gobiernos centrales como a los bancos centrales que restringir la demanda, ¿no es cierto? Y básicamente lo que
están tratando de lograr, y me voy a remitir simplemente al cuadro de abajo a la izquierda, es que haya una desaceleración que genere una tasa de desempleo más alto, que es lo que finalmente termina causando una moderación del consumo. Es decir, la Reserva Federal va a tener que lograr una moderación de la demanda que lleve los niveles de desempleo a los niveles que usualmente han sido niveles sostenibles de largo plazo, que son entre 4,5 y 5%. ¿Ah? Y otra vez, me estoy enfocando en Estados Unidos, pero este ejemplo se puede usar básicamente a nivel global. Hay un nivel para cada economía de desempleo que hace que el crecimiento sea sostenible sin causar desequilibrios, y ese nivel aparentemente es muy bajo, hoy 3,6% en el caso de Estados Unidos. Vamos a tener que ver que ese nivel sube antes de que logremos un equilibrio. Entonces, otra vez, tenemos este descalce muy fuerte entre oferta y demanda. Los primeros indicios de que la moderación de oferta están funcionando vienen, y pon por favor pie a la próxima página, vienen del lado de esta sensación de, como veíamos en los cuadros iniciales, de que ya hay varios indicadores que indican que la economía americana se está moderando. El primer trimestre de este año ya fue un trimestre de crecimiento negativo, y la Fed de Atlanta acaba de publicar su estimado de que este segundo trimestre también sería negativo. Por lo tanto, estaríamos hablando ya en términos técnicos de una recesión, 2 trimestres de crecimiento negativo, que es como técnicamente se denomina una recesión. En este contexto, los mercados financieros se han adelantado, lo vamos a ver en las próximas páginas, y nos quedan una serie de incógnitas por definir todavía, ¿no? La primera es, uno, ¿cuánto debería moderarse la demanda en países desarrollados para lograr que la inflación baje a niveles que sean tolerables? Y la gran pregunta es si esta moderación tiene que llegar a ser tan fuerte como para causar una recesión. Hoy el consenso de analistas piensa que hay una probabilidad de 35% de que haya una recesión, a lo mejor ya la tenemos, dicho sea de paso. Esa es una primera incógnita, ¿no? La segunda es si basta con solo moderar la demanda, porque ¿qué pasa? Uno puede moderar la demanda confiando en que la oferta empiece a subir, y claramente en China ya tenemos que se están restituyendo ciertas cadenas de producción, pero lo cierto es que el problema que tenemos en petróleo es un problema muy vinculado a la guerra, y eso no tiene visos de resolverse en el corto plazo. Así que hay un problema pendiente ahí por resolver. Lo cierto es que la moderación de la demanda sí algo de efecto tiene, porque ya hemos visto retroceder el precio del petróleo, y lo hemos visto retroceder de manera significativa, algo así como 20 puntos en los últimos, me corrige Rolando, no sé si son los últimos 15 días, pero ha sido bastante brusca esa caída del precio del petróleo. Y como última incógnita y principal para los fines que perseguimos nosotros es cuánto de estas especulaciones ya está incorporada en los precios de los activos. Porque como vamos a ver más adelante, los mercados se corrigen normalmente antes de que la recesión esté oficialmente reconocida, ¿no? Entonces, eso es algo que por el momento no nos queda claro, y que determina básicamente cómo parar portafolios en una circunstancia como esta. Así que con esa pregunta de cuánto está incorporado en los precios de los activos, le cedo el micrófono a Rolando. Listo, gracias Alfredo. Buenas noches con todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Un momento. Solamente para validar. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Está Rolando, ¿eh? Está bien. Perfecto. Bien, gracias Alfredo. Bien, lo que hemos escuchado ahora son los fundamentos detrás de las condiciones de mercado actual. Ya cuando uno arma un proceso de inversiones, es fundamental tener claro un proceso en la parte macroeconómico, en la parte económica. Sin embargo, no es la única parte para tomar una decisión de inversión. Entonces, cuando uno ya engloba, analiza los fundamentos macro, se da la vuelta y dice, ok, ¿cómo se mueve el mercado financiero? ¿Cuánto de estas especulaciones económicas están ya incorporadas
en los precios de los activos financieros, ¿no? Es algo que uno aprende cuando recién comienza a invertir. Uno cree que la macro se mueve uno a uno con los precios, y eso no ocurre en la vida real. Por ejemplo, en este gráfico de aquí tenemos la relación que hay entre el nivel de actividad económica y la bolsa de los Estados Unidos, para que le quede claro el concepto que estamos hablando y lo que comentó Alfredo. Por ejemplo, la línea verde es el PIB americano. ¿Ya? Entonces, cuando uno ahora habla de la recesión, que ya nos asustamos, que se viene la caída del PBI, y no solamente Estados Unidos, sino del mundo en general, el mercado financiero ya lo viene adelantando. Fíjense aquí, por ejemplo, en los años, yo me acuerdo mucho de esta crisis, fue la primera crisis que yo viví personalmente trabajando. Vemos cómo la bolsa americana, la línea azul es el S&P 500, comienza a caer antes, y los datos del PBI comienzan a realizarse y mostrarse al mercado después. ¿Se dan cuenta cómo el mercado va adelantando? Algo curioso, yo me acuerdo mucho la crisis del 2007-2008, no se hablaba de recesión como ahora. Es decir, hoy ya todo el mundo habla de recesión. Es más, como que ya no existe periódico o blog o Bloomberg que no deje de hablar de eso. Ya todo el mundo tiene eso en la cabeza. Es más, hay personas que nos han metido en inversiones y que recién se están comenzando a asustar, pero el tema de recesión no es algo nuevo. Todo este año, si quieres desde enero, se viene hablando bastante de que la recesión ya se viene. A diferencia del año 2007, que eso vino de golpe, tal vez 1 o 2 personas comenzaron a hablarlo y sorprendió al mercado. Si uno ve a lo largo de la historia, las recesiones siempre son sorpresivas. ¿Ya? La Fed tiene un ejército de doctores en la economía y no predicen la recesión. Entonces, ese evento es muy difícil de predecir, pero hay que saber gestionarlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a la época del COVID, y vemos aquí cómo igual la bolsa americana cae, esto me acuerdo mucho el 23 de marzo del 2020, y luego comienza a subir, y todavía el PBI no hizo sus lows, sino hizo sus niveles bajos. Se dan cuenta cómo la bolsa se va adelantando, es decir, cómo lo peor ya lo va insumiendo el mercado. Y cuando uno comienza a asustarse, oye, ¿qué va a pasar? Bueno, el mercado ya se adelantó. Y fíjense lo que está pasando ahora. El dato verde, aquí último, es el último dato del PIB americano. De hecho, se nota que cayó, ¿no? Pero fíjense cuánto cayó la bolsa. La caída de este año no es algo común. La bolsa viene cayendo aproximadamente en lo que va el año un 20%. ¿Ya? Y es fuerte la caída. Entonces, ¿qué implica con lo que hemos venido hablando? Que ya el mercado financiero viene descontando gran parte de lo que va a venir en la parte económica. Entonces, si uno va y se asusta, no, mejor vendo, porque si viene la recesión, ya el mercado descontó gran parte. Ya vamos a hablar más adelante las recomendaciones que uno puede hacer, pero en líneas generales el mensaje aquí es, el mercado ya adelantó gran parte de los eventos negativos que pueden pasar. ¿Ya? Lo nuevo en relación a otras recesiones, si uno regresa 10, 20 o 30 años, no es tanto el efecto económico de la caída de la actividad. Ya los economistas y los gestores de cartera sabemos cómo gestionar una recesión, pero no tanto la inflación. Lo nuevo en esta parte del tiempo es cómo gestiono recesión con inflación. Eso es nuevo. Entonces, cuando uno hablaba de esto en diciembre del año pasado, oye, ¿cómo se hace? ¿No? Porque típicamente cuando uno arma portafolios, te dice, ok, si se viene la recesión me voy a bonos. ¿No? ¿Por qué? Porque las tasas van a bajar y el bono te va a proteger. Sin embargo, con inflación alta, tanto bonos como acciones pierden. Entonces, eso es lo que en líneas generales en los últimos meses ha venido pasando. Uno tiene un fondo de renta fija, uno tiene aportes en el fondo de un NFP, uno tiene muchos bonos, ¿y por qué también pierden valor? Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día es algo nuevo, ¿ya? Y es bien interesante cómo podemos gestionar eso también. Fíjense en este gráfico, ¿ya? Tenemos 3 gráficos. En el lado de arriba, el índice de la bolsa americana, ¿sí? El S&P 500. El gráfico del medio es la tasa de interés de los bancos, del Banco Central de Estados Unidos. Y el último gráfico es la inflación americana. Y aquí tengo una muestra suficientemente grande para poder hablar de varios ciclos económicos, ¿ya? Primer mensaje, el S&P ha venido con una tendencia creciente por muchísimos años. Lo que está pintado en rojo son etapas de recesión nombradas por el NBER. Entonces tenemos que, obviamente, no siempre vas a tener auge, siempre van a haber momentos de recesión, pero el mercado cae y luego vuelve a subir. Entonces el mensaje es, si ustedes tienen realmente una visión de largo plazo, esto no es una oportunidad para salir y vender. Fíjense la recuperación posterior de los mercados. Cae, se recupera. Ese es un recupero importante. El 2020 también fue una caída y en menos de un año muchas personas duplicaron su dinero.
¿ya? Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? La inflación. Fíjense el punto de abajo. Esto es lo nuevo. La línea verde es la inflación americana, ¿ya? Y fíjense el nivel superior al 8%. Si tengo que retroceder en el tiempo, fíjense, tengo que irme muchísimo tiempo atrás para ver niveles de inflación como los de ahora. Entonces, los americanos hoy en día, las nuevas generaciones, están oye, ¿cómo consumo con inflaciones altas? ¿Cómo gestiono un portafolio con inflaciones altas? Eso es lo nuevo. Eso es lo que ha hecho que gran parte del mercado comience a asustarse y comience a vender. ¿Ya? Nosotros, nuestra posición es esto ha sido más temporal de lo que esperamos, ¿no? Y lo que habíamos esperado. Y esto ha conllevado, obviamente, que el Banco Central, si bien, como decía Alfredo, la inflación es un producto de la oferta, principalmente la contracción de la oferta, el Banco Central no puede quedarse de brazos cruzados porque también va contra su credibilidad, ¿no? Los economistas sabemos que importa bastante la credibilidad del Banco Central, ¿no? Incluso aquí en Perú, Julio Velarde, ¿no? Importa mucho la credibilidad del Banco Central peruano, igual en la FED. Tienen que subir la tasa, dado que la inflación está subiendo. Se sabe que no es culpa necesariamente de la demanda agregada al 100%, pero hay que hacer algo, ¿no? Y es lo que ha venido pasando, la subida de tasas. Fíjense, en términos de perspectiva, siempre es bueno ver el bosque, ¿no? Más que el árbol. La subida es chiquita, ¿se dan cuenta? Sí, fíjense esta subida de tasas. Yo me acuerdo mucho de esta subida, Alan Greenspan lo subía todos los meses. Fíjense las subidas anteriores. Y esta subida tan pequeña ya genera un impacto importante. ¿Por qué? Porque fíjense en la inflación. Yo soy de la opinión que la Fed aquí está tarde, la Fed se equivocó, la Fed reaccionó muy tarde cuando cambió su función de reacción y habló del promedio de la inflación al 2% más que un solo nivel. Esos temitas más técnicos originaron que, bueno, dejaron que la inflación subiera más de la cuenta. Entonces, aquí era, oye, cuando uno tiene estos eventos macroeconómicos, eso se llama riesgos sistemáticos, eso afecta también a otras variables. Entonces, típicamente uno cuando gestiona portafolios quiere ver cómo estos eventos que te chocan afectan otras variables de mercado. Entonces, primera variable importante, petróleo. Yo me acuerdo mucho, diciembre del año pasado, cuando uno arma una estrategia anual, ¿no? Dice, ok, este año, ¿qué va a pasar? Y si uno lee los reportes de los bancos de inversión de casas grandes, nadie esperaba una guerra de Rusia-Ucrania, ¿no? Siempre hay eventos que uno tiene que lidiar. Este mercado no es fácil, nunca lo ha sido. Aquí tenemos como el petróleo, por ejemplo, comienza a subir de manera imprevista. Obviamente ha venido subiendo también porque la demanda agregada ha venido reactivándose luego del COVID, pero también tiene un evento importante que es la guerra de Rusia-Ucrania. Esta subida del precio del petróleo, como dijo Alfredo, origina que también la actividad, los precios, perdón, comienzan a subir de manera importante. ¿Y esto qué hace? Que la Reserva Federal, y uno va al gráfico de abajo, también suba sus tasas. Y el mercado comienza a decir, ok, un momentito, la Fed va a seguir subiendo la tasa para frenar la inflación. Y vemos cómo las tasas de interés de los bonos de Tesoro Americano a 10 años suben y suben y suben. ¿Se dan cuenta? Y todas las tasas adicionales de Estados Unidos, y de hecho también de nuestro país, que se anclan a la tasa americana, que es la más importante del mundo, también suben. Fíjense la línea roja. La línea roja es la tasa hipotecaria a 30 años, ¿no? Entonces, cuando uno saca un crédito en los Estados Unidos, a tasa variable, por ejemplo, en general hay varias formas de sacarlo, vemos que la tasa ha venido subiendo también. Entonces, tenemos ahí un efecto importante en los precios que debería seguir subiendo la tasa de tal manera que me bajo los precios adelante. Algo interesante, y eso lo conversamos ahora con Alfredo, era, fíjense lo que ha pasado últimamente, ¿no? Si bien el precio del petróleo ha venido subiendo, ya tenemos buen tiempo en que el petróleo dijo, tal vez este era el tope máximo, y ha comenzado a corregir. Y esta corrección última del precio del petróleo es lo que muchos economistas estaban esperando. Ya, muy bien, la inflación subió hasta un cierto nivel. Ahora ya es momento de que esto comience a enfriarse y con toda la idea nueva de que la recesión se viene pronto, generas pues que el petróleo comience a retraerse. Eso es bueno para los activos de renta variable. La recesión nunca va a ser buena, pero sí es bueno para que la inflación comience a corregir, ¿ya? Al lado derecho, fíjense, es un trade muy interesante durante todo el año, ¿no? El dólar americano ha venido subiendo de manera importante. Ya tiene más del 10% de apreciación en el año del índice DXY, que es el índice del dólar global, ¿no? Y uno habla en Perú, ¿no? En Perú también hemos tenido un cierto nivel depreciatorio, obviamente en muchos casos ligados a eventos locales, pero también tiene
su importancia internacional. Uno ve el peso chileno, colombiano, real, sobre todo chileno y colombiano, afectados por la percepción global del dólar. ¿Y por qué sube el dólar? Claro, si tengo en Estados Unidos un incremento de tasas, y Estados Unidos es el motor de muchas cosas, entonces también eso va a afectar relativo a las otras economías. ¿Ya? En Perú también nuestro Banco Central subió la tasa de manera importante, porque también tenemos efectos inflacionarios en nuestro país como en todo el mundo. ¿Ya? Ahora, yo me acuerdo mucho el webinar pasado, hubo una pregunta que me hicieron hoy, el oro, ¿no? Ante este evento, ¿tú recomiendas oro? Y mi respuesta sigue siendo la misma. No, en el sentido de que el oro es muy bueno para dos eventos, de recesiones altas e hiperinflaciones. ¿Ya? Fíjense, lo que ha pasado con el oro es hacia abajo. ¿Ya? Salvo que realmente veamos que es una hiperinflación, el oro debería, ¿no?, poder seguir subiendo, ¿no? Sin embargo, el oro ha venido cayendo. ¿Ya? No es recomendable en un portafolio diversificado tener mucho oro, ¿no? Pero sí ha ayudado, obviamente, en el largo plazo. ¿Ya? Cobre, fíjense lo último. Ya es importante porque nosotros como peruanos dependemos en muchos casos, la bolsa peruana depende bastante del cobre, y el cobre, bueno, ha venido una corrección importante. ¿Y por qué la corrección? Por justamente toda esta idea nueva en los últimos meses de que la recesión se viene pronto, y eso hace que el cobre comience a corregir, porque es menor demanda de commodities, porque voy a producir menos, voy a construir menos, entonces, oye, ¿para qué requiero más cobre? Y el cobre, típico commodity industrial, comienza a corregir a la baja. Entonces confluimos todo eso, ¿no? Mayores precios, menor actividad económica, ¿y qué variable de mercado reacciona? La bolsa americana. Si se dan cuenta, el gráfico inferior de la derecha, tenemos que la bolsa americana se fue hacia abajo. ¿Es factible? ¿Era factible predecir esto en 6 meses? No es fácil, ¿no? Cuando uno comienza a hacer modelos de predicción o armar un proceso, lo que uno trabaja es con probabilidades. La probabilidad de que la economía pueda seguir deteriorándose en el futuro cercano es más alta que antes. Eso es cierto. Pero en algún momento viene el rebote, como hemos visto en la figura anterior. Entonces, ya hablaremos más adelante justamente de qué hacer en ese sentido. Aquí, por ejemplo, tenemos la evolución del múltiplo precio-utilidad, ¿no? Acá tenemos cuánto cuesta cada unidad de utilidad, ¿ya? Y típicamente, bueno, acá hemos sacado un promedio de este ratio. Cuando el ratio es muy alto, alguna vez decimos está caro. Cuando el ratio es bien bajo, podemos decir que está barato. En líneas generales, cuando uno ve la historia en los últimos 25 años, no estamos ni muy arriba ni muy abajo. Entonces, no es que, oye, la bolsa está muy cara, tiene que seguir cayendo, o está muy barata, cómprala. No, no hay una recomendación de gestión de cartera bajo el PI en estos momentos. ¿Ya? Fíjense, una figura otra vez, el bosque, más que el árbol, más que lo reciente. El S&P 500, ¿y por qué tomo el S&P 500? Porque la bolsa americana es la más importante del mundo, ¿no? El mundo desarrollado es casi más del 80% de la bolsa global, y Estados Unidos es más del 60%. Entonces, si uno agarra esto, estás agarrando prácticamente todo el mundo renta variable. ¿Ya? Entonces, fíjense, desde el año 96 tenemos eventos importantes de subida de mercado y luego viene una caída, evento de subida y luego una caída. Y fíjense las subidas y caídas, ¿no? Son importantes, pero siempre luego ha venido una recuperación. ¿Sí? Hoy en día el COVID, como digo, cae de manera importante un 34%, pero sube más del 100% en menos de un año. Hay personas que se asustaron del COVID, aquí en marzo de 2020 no había vacuna todavía, vendieron, es más, recuerdo que muchos sacaron su dinero del FP, y se perdieron toda la subida de mercado. ¿Sí? Hoy en día tenemos esta corrección importante, que es un 20% más o menos. ¿Y por qué? Por el miedo de la recesión, fundamentado, ojo. Y también tienes el miedo de la inflación alta, y que está materializado, y eso genera una caída importante en los precios. Abajo tengo una tabla para que vean en perspectiva los retornos anuales de la bolsa. Si no son retornos típicamente de un dígito. El año 2020, 18%, el 2021, 29%. Fíjese, el año 2008 cayó 37% y el año siguiente subió 26%. ¿No? Entonces, la moraleja aquí es, viene un evento coyuntural asociado por incrementos de precios, la oferta tiene la culpa, tenemos que hacer algo en la economía, los economistas de la Reserva Federal y del mundo están haciendo temas, pero eso tiene que regresar, ¿no? No sabemos cuándo, pero la idea es ir gestionando el portafolio. ¿Ya? En términos de los sectores, y eso es muy interesante porque
si uno ve los sectores de la bolsa americana, tenemos que muchos sectores durante el año han caído, pero tenemos un sector, se dan cuenta de manera interesante, sube, sube, sube. Claro, últimamente ha venido corrigiendo, es energía, asociado por todo lo que conversó Alfredo, ¿no? Es uno de tantos sectores. Típicamente no ocurre eso, típicamente o todo sube, todo cae, y unos con más magnitud que otros. Pero bueno, es un diferencial importante. Ya nosotros, como estrategia de los fondos, sí tenemos un cierto sesgo a ese sector value que tiene dentro energía, ¿no? Si uno ve a lo largo de muchos años, value no le ha ido muy bien, pero en este año, sobre todo por el incremento de tasas, el incremento de la inflación, ese sector ha venido sobredesempeñando todavía al sector growth. ¿Ya? ¿Puede continuar? Sí, creemos que puede continuar. En los últimos meses ha habido algo al revés, pero bueno, puede ser temporal y seguimos con una estrategia más del sector value. En esta diapositiva, importante, crecimiento en ventas y ganancias, ¿no? Aquí lo que pasa en bolsa no es que es una timba, ¿no? Todo lo que pasa está asociado a fundamentos y también a sentimiento de mercado, obviamente, pero los fundamentos importan bastante. Y los fundamentos, por ejemplo, para Estados Unidos, son que las perspectivas de ventas para el año 2022 y la perspectiva de ganancia de las empresas americanas para el 2022 ya no son tan buenas como antes, fíjense. Son bajas, ¿no? Para ventas y para ganancias incluso son más bajas. En Europa y lo demás todavía no se ha actualizado, pero en el caso de Estados Unidos sí, entonces ahí está. El S&P no cae porque está loco, cae porque justamente la perspectiva ha venido actualizándose hacia abajo, pero el mercado ya adelantó gran parte de eso. Cuando uno arma el proceso, no podemos obviar lo que el mercado siente, o el market sentiment, ¿ya? Y uno tiene internamente muchas herramientas para medir ese sentimiento de mercado, y no podemos creer que el mercado no se mueve por sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? En muchos casos las personas sobrereaccionamos. Cuando todo va bien, compramos más, ¿no? Y generas una sobrereacción positiva. O cuando nos asustamos, vendemos, y todo el mundo vende y todo comienza a caer, ¿no? Ese sentimiento se puede medir, hay varias empresas que lo hacen, aquí solamente un ejemplo de dos. El lado izquierdo es el CNN Index, que ahora estamos en miedo extremo. Es decir, los inversionistas tienen miedo, y no un miedo normal, no están en neutro, no, están en extremo. Esto viene de varias variables. ¿Y eso qué implica? La gente está muy asustada, y cuando la gente está asustada vende. No, en muchos casos vende más de lo que debería vender. Entonces, cuando uno mete esto en el proceso, te dice un momentito. Cuando esto ha ocurrido, a largo plazo, tú deberías de comprar, porque la gente está vendiendo cuando no debería, está muy asustado, y luego debería de estar recuperando. Si voy al lado derecho, hay otro banco de inversión que tiene un indicador, el BofA Bull Bear Indicator, que está en 0, que es miedo extremo también. Estos son indicadores ambos, son indicadores contrarios, mercados al contrario. Es decir, si estoy con miedo extremo, no es una oportunidad de venta. Al contrario, es una oportunidad de compra. 0 es lo mínimo posible. ¿Saben cuándo estuvo en 0 también? En marzo de 2020, ¿ya? Cuando el mercado comenzó a rebotar. Entonces, ahora, no va en 0 recién, ya tiene buen tiempo en niveles bajos, pero es importante saber esto, ¿no? Entonces, oye, no nos asustemos. Ya el mercado está muy asustado, ¿no? Entonces, tengamos eso en mente al armar una estrategia. En el caso de los bonos, que es, como les decía, ese activo financiero que típicamente ganaba ante una recesión, no se ha dado ahora. Entonces hay personas que diversificaban, ¿no? en el corto plazo entre acciones y bonos, y ven que también los fondos de renta fija pierden dinero. ¿Y eso por qué? Porque si las tasas de interés están subiendo por esa sorpresa en inflación, generas pues que los bonos pierdan de valor. Aquí tenemos una muestra de varios indicadores de renta fija, y en el año vienen acumulando pérdidas importantes, ¿no? Acá tienes US de alto rendimiento, tienes de alto rendimiento de manera global, tienes grado de inversión, tienes los bonos emergentes en dólares de gobierno, bonos emergentes corporativos en dólares, tienes préstamos, y todos cayendo. Unos cayendo menos que otros, obviamente, pero tienes un efecto negativo en las tasas. Sin embargo, los bonos cada vez más se vuelven más atractivos. Es como ustedes cuando compran un depósito a plazo, ¿no? Claro, cuando la tasa de interés en soles, tu depósito del año estaba en 2%, no te gustaba mucho, pero cuando ya está en 5%, ¿te gusta más o no? Lo mismo ocurre en bonos. A cierto nivel de tasas que ya han venido subiendo, se vuelve más atractivo comprar instrumentos de renta fija con bajo o con poco riesgo todavía de tasa de interés, pero tengo una tasa de interés más alta.
¿no? Eso es importante para que lo sepan si alguno quiere comenzar a invertir en algún bono, en algún instrumento de renta fija. Revise las tasas, son cada vez más atractivas. Al lado derecho de este gráfico tengo las expectativas de incremento de tasas en la Reserva Federal. Esa tasa de interés que controla el Banco Central más importante del mundo, ¿ya? Como vemos, tenemos todas las próximas reuniones del Banco Central. El Banco Central se reúne no todos los meses, pero en todas las reuniones está esperando subida de tasas, ¿no? A diciembre espera subida de tasas que bordee el 3.25%. Hoy en día, la tasa del Banco Central, el límite superior, está en 1.75% en Estados Unidos. Es alto, relativo a la historia reciente. A la verdadera historia no es nada, como vimos el gráfico más grande. Esperamos que en diciembre esté en 3.25. Hay una subida todavía que falta en la tasa de la Reserva Federal. ¿Ya? Fíjense lo que hablamos, ¿no? Eso jala otras tasas, jala tasas hipotecarias, tasas de crédito, y eso pasa en Estados Unidos. Fíjense qué puede pasar también en nuestro país. Lo bueno, que a reuniones posteriores, esta subida de tasas ya no es como que siempre van a subir. Ya el mercado comienza a descontar una cierta estabilidad en la subida de tasas. Y esto es bueno, porque le dice, un momentito, el equity, la renta variable que está afectada por ese miedo a la inflación en esa subida de tasas, tal vez ya para ahí. Ahora hay que preocuparnos más por la recesión. Ya el tema de inflación podría haber pasado a un segundo plano. Bueno, todavía es muy temprano para saberlo, pero por lo menos las tasas de interés ya te dan una señal de que puede seguir subiendo de manera más importante en los próximos años. En los fondos mutuos que manejamos nosotros, tenemos varias empresas, ¿no? Dentro de los ETFs que manejamos. Aquí hemos puesto solamente un modelo, una muestra de los top 10, ¿no? En términos de peso en los fondos. Y como se dan cuenta, se tienen empresas grandes, empresas importantes, ¿ya? El caso del fondo de renta variable, por ejemplo, tenemos Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil, etcétera. En fondo de renta de deuda global tenemos bonos de Brasil, de Colombia, de Perú, tenemos el Treasury americano. En el fondo de innovación también tenemos un Treasury para protegernos ante una recesión, tenemos empresas muy ligadas para el sector de healthcare, es decir, de salud, innovadoras, de seguridad. Este fondo es muy interesante para la visión de largo plazo. Entonces, en líneas generales, son empresas de largos años, ¿no? Empresas estables, empresas que tienen buenas perspectivas en un horizonte de largo plazo. ¿Ya? En resumen, y juntando lo que habló Alfredo al inicio, la coyuntura macro es una coyuntura macro complicada. No es algo de los últimos 10 años, ni de los últimos 15. Las recesiones sabemos gestionarlas, las inflaciones es algo más reciente, pero el mercado financiero se adelanta a ellos y ya hemos visto unas correcciones importantes. Un 20% en 6 meses, no me acuerdo bien, pero creo que en los últimos 50 años no habíamos visto un primer comienzo de mercado tan malo, ¿ya? Pero ya puede haber una luz al final del túnel. Tal vez puede ser pronto para verlo, pero ya yo recomendaría, si uno tiene 100, ir poniendo, si todavía tiene cash disponible, un primer pie al mercado, esperar un poco más para poner otra parte y luego esperar un poco más para poner otra parte. Lo que sí no recomiendo es no poner algo. ¿Por qué? Porque el rebote, como lo hemos visto, va a darse, ¿no? Y el rebote es importante. Y sí sería bueno, si alguno tiene, ir poniendo para poder ganar parte de ese rebote. Próximos meses, el riesgo de recesión se incrementará, ¿no? Lo que le decía, el mercado va a comenzar a hablar, van a salir más economistas, van a haber peruanos hablando, aquí también, ¿no? Economistas hablando sobre la recesión, sacando números, 30%, 40%, 50%, pero es un tema que ya se ha venido hablando, no es reciente, ya el mercado ya lo descuenta en gran parte. Y el riesgo de inflación se reducirá, esto es algo nuevo, esto es algo de las últimas semanas, es posible que comience a decir que esto comience a reducirse. ¿Cuál es el gran riesgo aquí? La guerra, ¿no? Nosotros no sabemos, no estamos en la cabeza de Putin para decir mañana acaba. Entonces, el tema de commodity todavía, energía, está muy presente. Yo lo vivo y todos lo vivimos con el precio de la gasolina, ¿no? Entonces, aquí esperamos que pueda reducirse, pero bueno, todavía es un riesgo actual, ¿no? En este contexto, ya se viene en las próximas semanas el anuncio de ganancias de las empresas americanas. Entonces, es muy importante escuchar a todas las empresas, las más importantes sobre todo, ¿por qué? Porque te van a decir qué esperan ellas pasen en los próximos meses, ¿no? Entonces, como empresarios saben, de cierta manera, muy bien su mercado, saben qué es lo que puede pasar y es un insight para la gente que gestiona portafolios sobre qué puede pasar hacia adelante.
¿Ya? El sentimiento de mercado ya se cuenta en extremos negativos. Si el sentimiento de mercado estuviera ahorita neutral o positivo, no diría, no, no tiene sentido, eso tiene para caer muchísimo más, porque no tiene sentido que el sentimiento esté neutral si es que la bolsa, si es que los datos macro de recesión están empeorando. Pero bueno, ahora los sentimientos de mercado están en extremos negativos. Entonces, eso es una idea de que, oye, comprar ahora tal vez no es una mala decisión, otra vez, no poner todo, pero sí tener algo invertido. El mercado ya viene descontando un escenario bastante negativo, por lo que se deben aprovechar las caídas importantes, ¿no? La ventana de oportunidad donde los sectores value se desempeñan mejor que los growth continuaría, tal vez hay una cierta corrección, pero creemos que en el año todavía puede continuar. Y finalmente, en renta fija, para las personas que no les gusta tanto la volatilidad del equity, se acerca o ya es una oportunidad muy importante para comprar bonos en la medida que ya el mercado descontó gran parte de la subida de tasas y podemos comprar bonos de corto plazo con unas tasas de interés mucho más atractivas que lo que era 3, 6 o 9 meses atrás. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Gracias, gracias Rolando y Alfredo. Hay algunas preguntas, igual si quieren ir colocando más preguntas en el cuadrito de abajo donde sale Q&A para irlas respondiendo. Bueno, una de las preguntas que tengo es si... ok. Rolando, si quieres puedes dejar de compartir la pantalla. Bueno, la pregunta que tengo es, dado el contexto actual, ¿recomiendan rebalancear los portafolios más hacia un segmento value, o sea, un segmento de empresas más tradicionales, ¿no? Y entrar, o salirse del Standard & Poor's 500, que podría tener un sesgo o un porcentaje mayor a empresas de innovación, que son un segmento más growth, ¿no? Esa es una de las primeras preguntas que veo. Okay. ¿Quieres arrancar, Rolando? Sí. A ver, mi sesgo personal en general también, nosotros es más value que growth. Entonces, sí recomendaría tener más de ese factor de riesgo en el portafolio, ¿no? Importa mucho el cuándo también, y importa mucho también cuánto value ya tienes en la cartera ahora, ¿no? Entonces, es cuestión de analizar el portafolio, pero sí, si uno tiene 50-50, yo diría no, ¿no? Tener un poco más de value que growth, ¿no? Si tienes 90% de value, ya tienes bastante value en la cartera, ¿no? Pero sí, mi sesgo personal y también en general del equipo es tener más value que growth en la coyuntura actual, ¿no? Vendrá el S&P, pero si lo vendo, ¿qué compro? ¿No? El S&P es la bolsa más importante del mundo. Si eso cae, lo demás también está cayendo. Entonces, yo diría, el S&P es una parte importante de una cartera. Y tal vez si uno quiere diversificar, y de hecho también lo hacemos, es, si no quieres comprar solamente Estados Unidos, por ese sesgo, puedes comprar el ACUBI, que es la bolsa global, ¿no? Y donde compras más del 10% de Europa, compras mercados emergentes, compras casi todo el mundo de renta variable, ¿no? Sí, solamente déjame agregar una cosa ahí, Pia, que comprar más value que growth también es quitarle algo de beta al portafolio y voy a explicar qué beta. Beta es, si el mercado empieza a rebotar, el growth va a crecer más rápido. De hecho, lo que hemos visto los últimos 2 meses es que el growth ha empezado a subir más rápido que el value. ¿Por qué? Porque también fue más castigado. O sea, las correcciones que hemos visto por el lado de ese sector de economía ha sido mucho más brusca y el rebote que estamos viendo ahora es un poquito más fuerte también. Algo ya está decir, Pia. Sí, de repente vale la pena, para nosotros de repente ese lenguaje es bien usual, Sí, claro. el growth y el value, pero tal vez no a todos les queda, o sea, ¿no? Como que bien qué significa un sector value o qué sectores de la economía específicamente están dentro de un sector value y qué sectores están dentro de un sector growth, ¿no? Perfecto. El gran parteaguas en esta definición básicamente es el múltiplo del que transa una empresa, ¿no es cierto? Empresas que transan a múltiplos más altos normalmente están en sectores, normalmente transan a esos múltiplos altos porque se espera que sus ganancias crezcan muy rápidamente. ¿Ah? O sea,
Tesla transa a un múltiplo muy alto porque se espera que Tesla domine el mercado de autos eléctricos, uno, y que el mercado de autos eléctricos sea el mercado de autos del mundo. Se espera que el motor de combustión interna desaparezca y que en unos 10 años todos manejemos 10 autos eléctricos. Si Tesla es el actor dominante en ese mercado, a Tesla le va a ir muy bien y sus ganancias van a crecer muy bruscamente, por lo cual la gente está dispuesta a pagar un múltiplo más alto por las utilidades que tiene hoy. Entonces, esa es una primera definición. En el lado del value, donde los múltiplos son más bajos, son empresas donde no se espera que las utilidades crezcan a un ritmo más alto y por lo tanto la gente no valida múltiplos muy altos en esas empresas. No sé, me pongo a pensar. Coca-Cola. Coca-Cola crece con el ritmo de crecimiento de la población, pero no es que la gente va a comprar más Coca-Cola o va a comprar más pasta de dientes súbitamente porque tenga más plata. Eso crece con el ritmo de crecimiento de la población, van a crecer las utilidades, pero no van a crecer a un ritmo tan rápido, ¿no es cierto? Mientras que en otros sectores que son más de innovación, eh, uno podría estar dispuesto a pagar un múltiplo más alto porque las ganancias van a crecer más rápido. Esa es la diferencia fundamental. Gracias, Alfredo. Otra pregunta que, bueno, va bastante relacionada es, claro, dada la coyuntura actual, la coyuntura económica actual, ¿qué previsiones ante el aumento de la tasa de interés podríamos tener o se podrían dar? Previsiones en términos de portafolio, en términos de finanzas personales, en términos de... De portafolio. Ya. Bueno, las tasas en términos generales ya subieron bastante. Yo no sesgaría un portafolio una clase de activo. Es decir, si es en esa coyuntura, sí tendría un portafolio diversificado en acciones y bonos. Sí, las dos cosas, ¿no? Entonces ya depende de su perfil de riesgo, tendría tanto, no sé, si es una persona mucho más agresiva, podría tener, no sé, un 80% en acciones y un 20% en bonos. Si una persona mucho más conservadora, podría tener pues un 90% en bonos, ¿no? Y si una persona es un poco menos conservadora, al medio, uno más balanceado, podría tener, no sé, un 60% en acciones y un 40% en bonos, ¿no? La subida de la tasa de interés ya se dio, o sea, no es que es algo nuevo, no es algo reciente, ya ha venido dando y de manera importante y ha venido afectando el mercado, ¿no? Entonces, ¿puede seguir subiendo? Sí, y va a seguir subiendo, sí, fíjese lo que se prevé. El mercado hacia adelante va a afectar. Aquí el tema es la recesión ahora, ¿no? Porque la recesión va a comenzar a afectar activos de renta variable también, pero si la tasa ya no deja de subir tan fuerte, los bonos te van a ayudar, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, en un contexto como el que veíamos a fines del año pasado, en que todavía la subida de la tasa de interés estaba por delante, lo lógico era tener bonos de una duración relativamente corta, porque son bonos que son, digamos, cuando la tasa de interés sube, un bono cae, pero el bono que es más corto cae menos que el bono que es más largo. Entonces tenía sentido tener un portafolio de bonos con una duración más corta. Hoy día, por ahí que vale la pena alargar un poco más la duración, porque hemos llegado a un punto donde probablemente las tasas están cerca de su punto más alto, ¿no? De hecho, lo que hemos visto recientemente es que, como veíamos en uno de los cuadros iniciales, el bono de 10 años de Estados Unidos llegó a 3,5 y está en 2,9. No, eso no significa que haya ya tocado su punto más alto, pero, digamos, hoy día el consenso del mercado, y uno ve los bonos más largos, es que no hay mucho espacio para que las tasas de interés sigan subiendo una barbaridad. Y una pregunta que vi que tiene que ver con eso es qué perspectiva damos en el sector inmobiliario, ¿no? No sé si esta es una pregunta sobre el sector inmobiliario en países desarrollados o en el Perú en particular, pero voy a tratar de diferenciar la respuesta. En mercados desarrollados y en particular en Estados Unidos, lo que todas las casas pronostican es que va a haber una desaceleración y una caída de precios en el mercado inmobiliario, porque también se ha producido ahí un incremento muy brusco de precios en, en viviendas, en alquileres, etcétera. Y como estábamos viendo en el gráfico que presentó Rolando hace un momento, las hipotecas a 6% en Estados Unidos ya son un lastre muy fuerte para ese mercado, históricamente han sido así. No sé si la pregunta se refería a Perú, pero en Perú sí estamos viendo que evidentemente una subida de tasa de interés tiene un efecto también de desaceleración, pero en Estados Unidos, en Perú, perdón, no teníamos no hemos experimentado una burbuja como una subida de precios tan grande como la que se ha dado en Estados Unidos. Y dos, un componente que podemos registrar a través también de los vehículos que nosotros tenemos que invierten en inmuebles, es que
el bono demográfico sigue siendo un impulsor muy fuerte sobre la demanda de vivienda. O sea, todavía en Perú hay, estamos en un momento en que, no sé, hay 300.000 familias nuevas al año y la oferta de vivienda total es de 15.000. O sea, no es suficiente para cubrir todavía esa demanda, ¿no? Entonces, son dos realidades distintas. En un contexto de suba de tasas de interés todavía son dos realidades muy distintas. Gracias, Alfredo. Otra pregunta que veo, o en general las que estoy leyendo, va relacionado a qué monto tener ahorita de cash, o en qué momento, dada la inflación tan alta que tenemos, empezar a comprar renta fija o empezar a comprar acciones, ¿no? De repente, si podemos hablar, yo sé que no tenemos la bola de cristal para saber cuándo va a ser el momento ideal, ¿no? Pero la recomendación que le vamos dando a los clientes de entrar por partes, ¿no? Y si invertir ahorita más en renta fija o en acciones. Esa es una pregunta que veo. Siempre importa mucho tu perfil de riesgo. Y siempre cuando converso con clientes respóndanse las 3 preguntas básicas. ¿Cuánto esperan ganar? ¿En qué horizonte de inversión? ¿Y cuántos riesgos están dispuestos a asumir? No, si realmente no puedes tolerar el riesgo de renta variable, porque fíjense, el riesgo es fuerte, ¿eh? Ha caído 20% en el año, entonces no es poco. Sesga tu portafolio de renta variable, ¿no? Ahora, en términos de depósitos a plazo, por ejemplo, si uno retrocede hace un año, no te pagaban nada. Hoy en día un depósito a plazo ya te paga tasas mucho más altas, en soles y en dólares, ¿no? Uno puede ya tener depósitos overnight en dólares a más de 2%, en dólares. Entonces, ya se vuelve atractivo. Sin embargo, no por eso voy a tener el 100% en cash, ¿no? Yo sí pondría, como decía antes, si tengo 100 soles, podría poner unos 20 o 30 soles en juego ahorita en renta variable, ¿no? Espero algo más, no sé, unos 3 meses, otros 30, y luego en función del final del año pongo algo adicional, ¿no? Pero sí, de todas maneras, de mi parte de renta variable, que en un portafolio diversificado para un cliente balanceado debería tener más o menos el 60%, un tercio ya lo estaría invirtiendo ahorita, ¿no? Esa sería mi recomendación. Tomo una pregunta, Pía, que es la siguiente: si la renta fija puede ofrecer alguna protección frente a la inflación. Y ahí hay dos ángulos de la respuesta. Una, hay instrumentos de renta fija específicos que dan protección contra la inflación. Estos son los TIPS, que son los bonos del Tesoro americano, que básicamente son Inflation Protected Securities, ¿no? Treasury Inflation Protected Securities, que básicamente lo que hacen es pagar una tasa de interés encima de la inflación que se registra anualmente. O sea que ese es un bono que tiene una tasa variable, básicamente, y la tasa variable se ajusta con la inflación. Eso es una manera de protegerse con renta fija. La otra es, bueno, bonos de tasa flotante, pero la verdad es que no hay un mercado muy grande de bonos de tasa de flotante y es difícil conseguir esos bonos. La tercera es, depende un poco de la percepción que uno tenga de la inflación de largo plazo. Si uno cree que la inflación, a ver, este año probablemente la inflación en Estados Unidos termine siendo 6%, o sea, la inflación contra el dólar termine siendo 6%, y probablemente el próximo año baje a 4%, y qué sé yo, por ahí que tienda, o por lo menos la Reserva Federal propone como objetivo que vuelva a bajar a 2%, cosa que lograrán gradualmente a lo largo de los próximos 3 años probablemente. Si uno se puede conseguir un bono de calidad de crédito razonable que rinda 7,5%, 8% y que dure 5 años, más probable es que ese bono va a tener una tasa promedio a lo largo de su vida que sea más alta que la inflación promedio que se registre, y eso significa que uno con esa compra va a estar ganando poder de compra, ¿no? Va a estar ganando la inflación. Entonces, esos son 3 ángulos que se me ocurren como respuesta. Claramente hay que escoger esos bonos y hay que hacer un supuesto, digamos, estoy hablando al margen de los bonos de rentabilidad y los bonos de tesoro que protegen contra la inflación. Si uno va a un bono de renta fija que tiene, su nombre dice, un cupón fijo, uno tiene que tratar, uno va a tener que hacer un supuesto sobre cuál es la inflación de los próximos años, y sobre esa base elegir un bono que le dé un poco más, ¿no? Yo adicionaría ahí, Alfredo, Dale. Uno habla de que la inflación puede seguir subiendo, hay que protegerse obviamente, pero el mercado en muchos casos, como decíamos, descuenta la información. Entonces lo que ha pasado es cuando uno compra tips ahorita, luego comienzas a perder dinero. ¿Y por qué pierdo dinero si es que me está protegiendo? Pero el mercado ya lo adelantó. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tips, porque cuando uno ve la relación a veces contemporánea, oye,
también cae cuando debería ganar. Entonces, pero sí, en el largo plazo es una buena estrategia, pero en el corto puedes tener movimientos que vayan en contra de lo que uno cree que podría pasar. Si tu pregunta es por el caso peruano, aquí en Perú hay los bonos BAC, ¿no? Los bonos indexados del gobierno peruano a la inflación. Cuando uno compra un gobierno peruano hay que considerar un riesgo adicional, ¿ya? Obviamente el riesgo de crédito, pero el riesgo de liquidez, ¿ya? Los bonos indexados a inflación en nuestro país no son tan líquidos. Cuando quieras vender ese bono, espera, ¿no? No es tan fácil hacerlo. Hay bonos indexados en otros países, tienes en Brasil, en Chile, que son mucho más líquidos, y puedes aprovecharte esa idea de que la inflación, si va a subir, yo quiero ganar en soles, protegiéndome de esos bonos, ¿ya? Oye, tomo una pregunta adicional que es, efectivamente en un cuadro que presentamos recién, vimos que entre el año, en la crisis del .com, hubo 3 años en que el mercado dio resultados negativos. ¿Qué probabilidades hay de que eso vuelva a ocurrir ahora? Ahí te la dejo, Rolando. La pregunta era... ¿Qué probabilidades ves de que tengamos 3 años seguidos de rendimiento negativo en el S&P? Interesante pregunta. Difícil predecir un año a 3, es más complicado. Sí. Pero efectivamente, ese riesgo está. Yo le asigno, a ver, un 15% de probabilidad. Sí, sí, no ni siquiera 30%, porque bajo la mejor presión del futuro es el presente. Y en el presente hoy en día, para yo ver una recesión importante, tengo que ver un mercado laboral americano abajo. Es decir, yo tengo que ver desempleo en los Estados Unidos, tengo que ver que los americanos están perdiendo el trabajo, tengo que ver más variables, pero yo veo ahora que están consumiendo bastante. Veo, y en verdad, lo que se están preocupando más es por la inflación, que los americanos no han vivido esto antes. Nosotros como peruanos tenemos harta histórica sobre inflación, pero pregúntale a los americanos recientes, para ellos eso es algo de países emergentes, ¿no? Entonces, en los próximos 3 años, yo sí le echo una probabilidad baja que esto siga cayendo por 3 años. ¿Ya? Si fuera más del 50 para mí, mi recomendación no sería compra un tercio ahorita, ¿no? Esos 100 soles, guárdatelos de acá a 1 año y medio. Pero, bueno, esa es mi posición, ¿no? Sí, y ojo que también depende de la magnitud de la caída, ¿no? Porque si un año se cayó 5%, sí, el próximo año se puede caer 5%, pero la forma que ha arrancado este año hace pensar que el mercado ha incorporado buena parte del pesimismo relacionado a una recesión, ¿no? Así que, y las circunstancias son muy distintas que las que había en el 2000, ¿no? Justamente lo que señala Rolando, es una economía muy sólida, todavía la que estamos viendo hoy, ¿no? Y hay una serie de avances tecnológicos que deberían aumentar la productividad de la economía global en los próximos años. Sí. Yo adiciono a este miedo de la recesión también por los avances tecnológicos. Antes, en el 2008, no había tanto Twitter y otros, ¿no? Tanto Facebook. Hoy en día, muchos hablan de recesión y eso es lo que nos comienza a asustar, ¿no? Y el sentimiento de mercado extremo está asociado también a ese acceso libre a la información de los más partícipes, ¿no? Entonces, la gente ve esa información, ve el headline nada más, y con eso comienza a operar y genera después un sentimiento muy negativo, ¿no? Entonces, yo diría ahí cautela, es decir, no invertir todo, pero sí hacerlo por partes, ¿no? Perfecto. Gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta, que es la siguiente, ¿no? Para un inversionista con perfil conservador, que tiene la mayor parte, casi un 60-80% en bonos, en renta fija, ya los bonos, como mencionaron ustedes en la presentación, a diferencia de otros años, no ha defendido, ¿no?, ante una caída que hemos tenido también en la parte de acciones y también una caída fuerte en bonos. Yo sé que es difícil la pregunta de cuándo se podría esperar una recuperación en un portafolio que está sesgado más hacia bonos, pero no sé si de repente por ahí tengan algún tiempo que ustedes creen que se puede recuperar los bonos con mayor rapidez, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo sería esto? De acuerdo. A ver, por mi lado, recuperar implicaría recuperar la caída de este año, que es más de 10%. Entonces, yo sí lo veo complicado una recuperación en los próximos 6 meses, esos 10 o 15% que han caído, ¿no? Entonces, en este año no creo que se recupere lo invertido en renta fija en 6 meses, ¿no? Si has invertido desde antes, tienes ganancias mucho más grandes y lo más probable es que la caída, en verdad, no haya eliminado tu ganancia anterior, ¿no?, de bonos.
¿El recupero se va a dar? Sí, y cada vez está más cerca porque las tasas de interés han subido de manera importante y el mercado lo ha descontado. Es muy importante lo que el mercado haya descontado ya. Entonces, como digo, sí iría a poner dinero en renta fija, pero todavía no esperaría un recupero pronto, ¿no? Ahora, ahí, bueno, creo que, no sé quién es la persona que ha preguntado, pero el tema es qué bonos tienes, porque los bonos tienen una cierta moneda, ¿ya? Entonces, este año el dólar se ha apreciado un 12% con las otras monedas. Se importa bastante qué moneda tienes, porque tienes un bono chileno o colombiano, que tal vez tenga una tasa alta, pero su moneda se ha depreciado bastante, entonces estás perdiendo por moneda. Entonces es muy importante, cuando uno habla de portafolios, ver en qué moneda se encuentra. ¿Ya? Y a veces ese riesgo no lo tienen tan en mente, se preocupan mucho por la recesión, inflación, pero y el dólar, ¿no? Entonces es muy importante esa moneda en los bonos que uno tiene en la cartera, ¿no? Okay. Gracias. De ahí, otra pregunta que veo es, si ven las inversiones vinculadas al sector de tecnología, ¿no? Si es un buen momento para empezar a comprar este tipo de activos de riesgo, o si ustedes creen que van a seguir bajando. Buena pregunta. Otra vez, o sea, preguntas de timing son complicadas. Creemos que hay que tener ese tipo de inversiones en portafolio. Y de hecho, como decíamos hace un momento, son las acciones que han sido más castigadas. ¿No? Si uno ve, hay un fondo, hay un ETF, un fondo que transa en bolsa que se llama el ARKK, que es una casa de inversión conocida que se especializa justamente en estos sectores. Ese fondo se ha caído de su punto más alto a hoy, 70% más o menos, a su punto más bajo, pero curiosamente del punto más bajo, que fue hace 2 meses, a hoy ha subido 25%. O sea, ya tenía una subida bien brusca también, ¿no? Y justamente hace un momento comentábamos, porque alguien preguntó si valía la pena irse más a value que a growth, y ese es un debate que tenemos hoy día realmente. Si hemos visto ya el tope de tasa, ¿qué pasa? Estos sectores tienen perspectivas de crecimiento muy fuertes, pero sus flujos de caja, o sea, sus utilidades vienen en periodos un poco alejados. Por lo tanto, sufren más con la subida de tasas de interés que otros sectores cuyos flujos vemos presentes hoy día, ¿no? Son como si fuesen bonos de duración muy larga, que son más sensibles a la tasa. Por lo tanto, cuando la tasa de interés se nivela y empieza a bajar, son sectores que tienden a subir también más rápidamente, ¿no? Si creemos que las tasas de interés llegaron a su punto más alto, sí son sectores en los que hay que tener algo invertido. Otra vez, no entraría bruscamente, iría, pero sí iría posicionándome, porque me parece que son sectores donde va a haber una oportunidad tremenda. O sea, ¿por qué? Porque han sido castigados ya muy fuertemente. Yo adicionaría ahí, efectivamente, es una oportunidad tremenda, el problema es el cuándo, ¿no? Mi opinión personal, sí, yo soy un poco más sesgado a value. No lo haría ahora, ¿por qué? Porque todavía el miedo a la recesión está entrando, ¿ah? Entonces, si bien el mercado lo ha venido descontando, el mercado más profesional, el sentiment lo estamos viendo, está entrando, entonces expectativas de recesión van a entrar, entonces va a afectar este mercado, porque si bien la tasa tal vez ya llegó a su tope, si las expectativas de crecimiento es hacia abajo, igual te va a golpear, ¿no? Entonces, ahora, también hay un tema, ¿no? Cuando uno hace análisis de portafolios y compra PIs baratos, no es que en el año siguiente llevas a ganar, ¿no? Cuando uno ve el backtesting de esas herramientas, es compras PIs bajos y al cabo de 5 años la evidencia es más rotunda de que vas a rendir bien. Entonces, no que esperar que lo compro hoy y de a 2 años voy a rendir más, ¿no? Entonces, ¿por qué? La evidencia te lo dice. Entonces, a la pregunta de growth, con cautela, en mi opinión, con cautela, pero si lo compras, no esperes ganar en diciembre, ¿no? Porque la evidencia te señala que cosas que han caído bastante no corrigen tan rápido, ¿no? Por factor solamente de PI, ¿no? Gracias. Otra pregunta que veo ya para ir cerrando también. Bueno, me han hecho unas personas esas preguntas. ¿Qué creemos que va a pasar con los commodities? Sobre todo con el cobre y con el oro. Ahí, a ver, un poco difícil el oro porque tiene un perfil un poco más de política monetaria y de protección contra eventos extremos, pero el cobre, que es un metal industrial, refleja mucho las perspectivas de crecimiento global. Hoy día se piensa que hay una desaceleración, por lo tanto, la demanda de cobre se
se restringe y vemos lo que ha pasado, que es una corrección relativamente fuerte de los últimos meses. Ahora, nosotros la verdad es que sí estamos muy optimistas con respecto al cobre para lo que viene toda la próxima década. El esfuerzo de reconversión de la matriz energética global va a requerir una cantidad de cobre no vista antes, así es que creemos que es una gran oportunidad para los países productores de aprovechar ese viento a favor que va a haber, ¿no? Y creemos que va a ser muy significativo, la verdad. No, evidentemente acá no estamos solos, o sea, la mayor parte de las casas de inversión globales piensan que es el mercado donde hay que estar para los próximos 10 años. Entonces, si bien tenemos un fenómeno de corto plazo derivado de esta restricción de la demanda que estamos viendo, que probablemente esta desaceleración global, lo que va a pasar con el cobre es que va a tener una muy buena década. Coincido ahí con Alfredo. Solamente agregar que en un portafolio diversificado y sobre todo con la coyuntura, el nivel de precios más alto de lo que era antes, sí es recomendable tener commodities y real estate. Tal vez 2, 3 años atrás era un poco más difícil de vender esta idea, pero hoy en día es claro que en un portafolio diversificado debes de tener real estate y debes tener también commodities, ¿no? No solamente la empresa que hace commodities, sino también, o que vende commodities, sino el commodity per se. Gracias. Otra pregunta que me hacen, sería la última, es si estamos pensando lanzar algún fondo con una clase de activa nuevo, un asset class nuevo. No estamos, bueno, estamos pensando en lanzar un fondo cash, eso va a agregar a la oferta, pero un fondo cash es un fondo que básicamente invierte en instrumentos de corto plazo y la razón por la que lo hacemos es porque hoy día con la subida de tasas de interés que ha habido ya tiene sentido, ¿no? Hace poco tener un depósito o tener un conjunto de papeles de corto plazo para cerca cero, hoy día ya uno puede ganar, no sé, entre 1,5% y 2% en papeles de corto plazo, así que para alguien que tiene una asset allocation donde tiene un porcentaje importante de cash, vale la pena tenerlo, ¿no? Es algo que vamos a tener en el corto plazo, en el muy corto plazo, ¿no? Yo recibí una pregunta que si creemos, dos preguntas. Una, si las acciones chinas que compramos, ¿dónde compramos las acciones chinas que tenemos? Y básicamente es a través de Estados Unidos, todo lo hacemos a través de Bolsa de Nueva York. Y la segunda, si creemos que el S&P va a volver a niveles del 2010-2012. A ver, el S&P en el 2010 estaba en, si no me equivoco, 2010 es un periodo largo, ¿ya? Pero si no me equivoco estamos hablando de 1.100, 1.200, lo cual significa caer 60% en los niveles que tiene hoy. Y la verdad que no lo creemos. O sea, creemos que sí, la verdad que creemos que si cae 10% hay que comprarse todo lo que haya que poder comprarse. Nos parece que, o sea, no sé, ya estamos hablando de una guerra nuclear, digamos, ¿no? Estamos hablando de un evento muy distinto que lo que estamos viviendo hoy día, pero bueno, eso simplemente para decir que la probabilidad no es cero, ¿no? O tendremos que estar hablando de subida de tasas mucho más arriba, ¿no? Porque gran parte de la subida de mercado post-2009 ha sido dinero gratis, ¿no? Pero la subida de tasas actual, claro, te ha encarecido el dinero, pero no es un encarecimiento brutal. Entonces todavía te da pie para que la bolsa pueda seguir subiendo, ¿no? Entonces, sí, pero digamos que caiga hoy el S&P cerró en 3.800 más o menos, que se caiga a 1.100. No sí, me parece que tendría que haber un evento mucho más disruptivo que una subida de tasas, ¿no? Pero no se me ocurre qué evento puede ser. China invadiendo Taiwán y las consecuencias de eso, no sé. O sea, siempre, COVID-19, no sabíamos que iba a venir, igual puede venir cosas, ¿no? Sí, tendría que ser un evento muy disruptivo, ¿no? Bueno, no sé si hemos contestado todas las preguntas, Pia, que tienen ustedes. Yo agregué algunas que llegaron por WhatsApp. Bueno, la última que podríamos terminar, creo que no la contestamos, es cómo ven las acciones de Europa versus Estados Unidos y en cuál ven más potencial de upside. Ya. Ahí yo separaría la respuesta en dos. Primero, en mi opinión, prefiero Estados Unidos que Europa, ¿ya? Estados Unidos es una economía todavía más sólida, la guerra no está en Estados Unidos todavía, es un país que el mercado laboral viene
sí, no viene tan sólido, pero viene bien. Entonces, por ahí no veo tanto problema. Y si hay una caída en Estados Unidos, Europa también se va a ver afectado. Y Europa no es un país, Europa son un montón de países con ciclos diferentes, con un solo banco central. Y si uno ve los últimos 10 años, nunca le ha ganado a Estados Unidos. Entonces, en términos de mercado. Entonces, tal vez Europa puede hacer algo táctico, de manera temporal, un incremento por encima de Estados Unidos, pero en términos estructurales no tendría para nada más Europa que Estados Unidos. ¿Y por qué decía en dos partes? Porque la otra parte es la moneda, ¿no? Porque cuando uno invierte en estas economías fuera de Estados Unidos, estás invirtiendo en su moneda. Y hablamos del euro. El euro ha estado bordeando sus niveles mínimos desde que nació, pero no estamos muy cercano al 1. No, ¿Ya? nunca ha estado tan bajo. Nunca ha estado tan bajo, ¿ves? Entonces, No. entonces, si uno se mete con toda Europa pensando que por ahí va a rebotar, oye, pero el euro se ha depreciado. Entonces, pensemos siempre como retorno total, porque yo voy a llevar mis dólares, los paso a euros y compro. Entonces, genero ese riesgo adicional de moneda, que como dije antes, puede pasar desapercibido y al final puede matar tus ganancias, ¿no? Bueno, creo que estamos, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, cualquier pregunta que tengan, creo que la pueden dirigir. Hay un correo en la presentación, en la última página, y de repente nos Mi pueden correo. contactar por ahí. Sí, Sí, pero a mi creo correo, a que mi tienes que celular. compartir la pantalla. Igual, lo último que quería comentar es, bueno, lo del fondo Cash, ¿no? Que estamos terminando de lanzar este fondo, esperaría que como máximo en las próximas 2 semanas, y eso va a servirle a muchos de los clientes que muchas veces me mencionan y me dicen, ¿qué hago con el cash que tengo? ¿Invierto ahorita? ¿Voy invirtiendo por partes? ¿Te mando todo de una vez a la cuenta o no? Entonces, a tener el dinero en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorros que no les va a pagar casi nada, lo estamos viendo como una alternativa buena, dada la subida de tasas que estamos teniendo hoy, ¿no? Para que aunque sea puedan tener el cash totalmente líquido, en algo bastante conservador, que les vaya dando algo de rentabilidad mayor a lo que sería tenerlo en la cuenta cash. Y la idea es que en el momento que vayamos viendo que es conveniente ir entrando a este mercado, ya sea de acciones, ya sea al fondo de innovación o al de bonos, iremos haciendo estos movimientos, ¿no? Entonces, eso era lo que, para cerrar, quería comentarles. Muchas gracias por su tiempo, gracias por la participación de todos, y cualquier consulta, igual acá está mi correo o mi celular para conversarlo después. Muchas gracias. Gracias. Luego.